Señor continúe bendiciendo a la iglesia. Amén. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias. Vamos a dar lectura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 23. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Amén. ¿Me encontró? Verso número, vamos a leer del verso 30 para tener todo el texto, el párrafo en el presente, es decir, Hechos 22:30, como el 23 está a continuación, ahí tomamos la hilación en esa lectura. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 22, verso 30. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, diciendo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Inclinando nuestro rostro, oremos. Padre celestial, gracias te damos en esta noche. Nuevamente tu palabra, mi Señor, va a ser manifestada en medio de los tuyos. Así, oh Dios, como lo tienes acostumbrado, háblanos, mi Dios amado, conforme a nuestras necesidades espirituales. Te ponemos también a nuestros niños, aquellos que vienen, Señor amado, fielmente, Padre, a cada uno de estos cultos. Ministrales también, mi Señor, cada uno de ellos, así como nosotros somos tus hijos y necesitamos, mi Señor, de este alimento espiritual. Mi Dios amado, sé propicio pues en esta noche y permite que el Espíritu Santo vaya, Dios mío, desencadenando de nuestras vidas, mi Señor, todo peso que nos asedia, y que tu palabra nos levante, nos fortalezca para seguir, mi Dios, caminando, Señor amado, y no claudicar jamás en este caminar, mi Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. A manera de un breve recuento, recuerde lo que dice el versículo número 6 del capítulo 23. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos
Y también había entre ellos, dice la Biblia, otra de fariseos. Alzó la voz en el concilio diciendo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Recuerde, mi amado hermano, que en la enseñanza anterior hablamos mucho en cuanto a la línea del fariseísmo y de los saduceos. De hecho, los saduceos también, como contribución adicional, estaban divididos en dos partes. Aquellos saduceos dedicados a ministrar dentro del Sanedrín, juzgando en medio de su pueblo por medio de las leyes. Y dentro también de los saduceos estaban los escribas, un grupo reducido que se dedicaba a interpretar y copiar las sagradas escrituras, llevándolas de un libro a otro, ya que en aquel entonces no había imprenta, todo se tenía que hacer a mano. Ahora bien, ¿por qué el apóstol Pablo escogió identificarse con una tendencia religiosa dentro de de este concilio o dentro de acusación? Sencillo. Mire lo que dice el versículo número 7. Cuando dijo esto, se produjo disensión. Eso es similar a división. La disensión, mi amado hermano, siempre traerá como consecuencia, ruptura, agravio en medio de una organización, no se diga en medio de una familia o en una iglesia. La disensión, mi amado hermano, es uno de los primeros causales por la cual dentro de un vínculo puede encontrarse o puede suscitarse ruptura o desunión. La Biblia menciona en el verso número 7 que cuando los saduceos y fariseos se enteraron de que el apóstol Pablo no solamente había elegido un bando, sino que se había identificado con él, porque en la parte final menciona que se lo estaba acusando acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos. Entonces se produce una división teológica en medio de estos dos bandos, ya que en el mismo capítulo 23, versículo número 8, la Biblia dice que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, no así los fariseos, que sí lo creían. Sigamos adelante, verso 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Ahora bien, ¿cómo se desarrolló esta situación? Verso 9, entremos en materia, porque hasta el verso 8 ya era motivo de estudio la semana anterior. Hubo entonces, dice la Biblia, un gran vocerío o una gran bulla. Y levantándose, ¿quiénes estaban también ahí? Los escribas. Recuerde que los escribas también pertenecían, a ese grupo. Y los escribas, levantándose, ¿de parte de quiénes? De los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre. ¿Por qué? Porque de alguna manera, tuvieron a bien, diría yo, a bien observar que la doctrina que estaba manejando el apóstol Pablo estaba en plena armonía con la doctrina que también aprobaban los fariseos. Obviamente eso trajo unión, y al haber unión, en este caso con quien iban a juzgar, entonces se provocó una gran división. Ahora, ¿pero por qué sucedió todo esto? Yo creo que Dios estaba en el asunto. Hay un texto, mi amado hermano, y puede de alguna manera, darnos, diría yo, paz cuando se levantan, diría yo, de manera injusta, circunstancias adversas. Dios, mi amado hermano, si estamos en la línea que Él quiere, Dios se encargará de defendernos. Acompáñeme por favor a la escritura y veamos qué tiene que decirnos la Biblia al respecto. En el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, el quinto libro del Pentateuco, Deuteronomio, capítulo número 28.
Deuteronomio capítulo 28. ¿Lo tiene? Mire lo que nos dice en el verso número 6 al 7. ¿Ya lo encontró? Bendito, dice ahí el Señor, bendito serás. ¿Desde qué momento? En tu entrar y bendito en tu salir. Es decir, que todo lo que tú hagas, fuera o dentro, sí, de tu hogar, saldrás y entrarás con la bendición de Dios. ¿Cuántos quisieran salir todos los días con la bendición del Señor? Amén. Pero para salir con esa bendición hay que ser un hombre y una mujer obediente a su Dios. Amén. Porque este texto que estoy tomando viene a consecuencia de obedecer a Dios. Pero ¿a dónde quiero llegar? Verso número 7. Jehová, mire lo que dice, derrotará, no tú, no nosotros. ¿Quién va a derrotar? Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Recuerde, una ciudad entera se había levantado en contra de un solo hombre. Amén. En contra de Pablo. Dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿O cómo Dios los ahuyentará? Y por 7 caminos huirán de ti. Amén. Esa es, diría yo, es la cobertura que Dios nos puede llegar a otorgar, nos puede dar cuando vivimos conforme a sus lineamientos. Pero si estamos desentendidos de las cosas espirituales y nos viene, diría yo, una avalancha de problemas o de circunstancias donde nos veamos, sí, arrinconados, no esperemos salir airosos de esos momentos o de esas crisis, porque, amado hermano, recuerde algo que yo siempre menciono desde este altar: Dios honra a los que le honran. Amén. Pablo estaba honrando a Dios y de esa manera Dios también comenzó a defender su causa. Hechos de los Apóstoles capítulo 23. Bien podríamos decir que ahora Dios estaba de alguna manera peleando en contra, sí, de esta adversidad. Verso número 9. Hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, en que, dice aquí, si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos. Ya no lo veían a Pablo, ahora ¿a quién veían? A Dios. No es este hombre el que está de alguna manera originando todo esto. Bien puede ser Dios utilizando a Pablo para proclamar la resurrección. Obviamente que se hablaba de la resurrección ¿de quién? De la resurrección de Cristo. Recuerde que estos mismos fariseos mandaron a golpear a 2 de los apóstoles para que ya no se predicase de la resurrección, ni mucho menos del perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. Vayamos por favor a ese texto, retrocedamos en este libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. En el capítulo número 4. ¿Lo tiene? Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4. Versículo número 15. Por el contexto usted sabrá que a Pedro y a Juan los tomaron cautivos el Sanedrín mismo, los fariseos. Sí, ¿por qué? Porque por medio de la mano de ellos un hombre había sido sanado en las puertas del templo. Y esto había provocado un gran alboroto en medio de la ciudad de Jerusalén. Verso número 15. Veamos cómo el concilio, sí, encerrado aparte, está discutiendo acerca de este tema. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Mira lo que dicen, diciendo:
¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este, ¿qué dice ahí? Ellos ni siquiera así, lo diría yo, a manera de contaminación, veían proclamar el nombre de ¿quién? De Jesús. Dice, para que no se divulgue el nombre, sí, el nombre de este hombre. Verso 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué provocó todo esto? ¿Qué hizo Pedro? ¿Se amedrentó? ¿Tuvo miedo? No, mira lo que dice el verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que en el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. En esa circunstancia también estos dos hombres salieron airosos de sus enemigos, de sus acusadores. Hechos capítulo número 23. Veamos pues en qué va a parar todo esto. Versículo número 10. Y habiendo grande disensión, el tribuno, recuerde, quien estaba de alguna manera liderando, ¿sí?, como mediador entre este concilio, habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó. ¿Quién? ¿Quién se le presentó? El Señor. Y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ahora, aquí vamos a hablar, aquí vamos a tener un punto, sí, de partida. Recuerde, Pablo reconocía que su ministerio no era un ministerio, diría yo, de un fácil caminar. Pablo sabía que desde un inicio que el Señor lo llamó, el Señor lo habría de utilizar de una manera tan grande, pero también, mi amado hermano, de una manera tan especial que aún su vida estaría en riesgo por causa de Jesús. Recuerde, y esto lo hemos leído en varias oportunidades, que por medio de un hombre llamado Ananías, Pablo recibe, sí, la comisión de no solamente pregonar el evangelio, sino de cuánto tenía que padecer en el nombre de Jesús. Posteriormente, Ágabo confirma ese martirio, confirma el sufrimiento, y él con plena conciencia desciende a Jerusalén, y ahora, mi amado hermano, está viviendo lo que la profecía se había anunciado de él. Algo muy espectacular y grandioso es lo que se menciona en el verso 11. Lea por favor con detenimiento, porque vamos a analizarlo en esta noche. A la noche siguiente, es decir que Pablo ese día pasó encarcelado. Amén. Yo me imagino que Pablo ese día estuvo orando. Pablo ese día estuvo diciéndole a su Dios, Señor, estoy aquí, dime, ¿qué hago? ¿Cuál es el propósito de que tú me tengas? ¿Cómo lo tenían a Pablo allá adentro? Encarcelado. Verso 11. Esa noche, a la noche siguiente, se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo. Ahora, aquí hay algo importante.
Yo entiendo, mi amado hermano, sí, que no siempre, en los momentos más difíciles de nuestra vida, el Señor se nos presenta. Ya quisiéramos que cuando la noche está bien oscura, es decir, los momentos más complicados en lo que podíamos nosotros decirlo, estemos viviendo, el Señor a manera, diría yo, de aliento y fortaleza, se presente con un destello de luz en el cuarto y tú digas, ay, mi Señor, sí, esto es lo que yo quería, tener esta experiencia para saber que aun cuando veo que estoy, diría yo, en una gran prueba, tú estás conmigo. Puede llegar a pasar, yo no digo que no. Yo no digo que experiencias como estas no podamos vivirlas, pero mi querido hermano, sea que la tengamos o no, el Señor está con nosotros. Debemos de entender, mi querido hermano, que Cristo no nos ha dejado desamparados, sí, aun cuando las pruebas se ponen, diría yo, color de hormiga, sino que Dios en su soberanía se manifiesta como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Y usted tiene que entender que por medio de estos ejemplos bíblicos, usted y yo debemos de aferrarnos y de entender de que Dios, sea que se me presente o no, sea que Él esté o no, por así decirlo, en ese momento crítico, Él estará ahí y Él estará guardando nuestro ser. La Biblia declara en este verso 11 que el Señor inmediatamente luego de que se le aparece, sí, lo primero que le dice es ten ánimo, no te desalientes. Y eso es un gran consejo para todos aquellos que están en pruebas. Dios sabe que la prueba o la crisis, lo primero que trae es desaliento. Lo primero, mi amado hermano, toda persona que está siendo de alguna manera acorralada por las diferentes pruebas, lo primero es que se desanima y dice, hermano, ya no tengo fuerza, hermano, ya no puedo más, hermano, sí, siento que ya no tengo esa misma energía que antes tenía. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque el diablo siempre buscará, mire, desanimarnos en este caminar. Siempre, mi querido hermano, el enemigo de nuestras almas querrá entorpecer la obra que el Espíritu Santo ya trazó para nuestras vidas. El Señor no es que está con nosotros, está viendo a ver qué se puede hacer mañana con nosotros. Muchas veces usted puede decir, ay hermano, no sé qué hacer para mañana, hacer algo y traer el pan a la mesa, ¿verdad? A veces usted planifica así, pero Dios no. Dios ya tiene una carrera, tiene una línea trazada con su vida. Dios no está improvisando con nuestras vidas. Dios ya tiene marcado un inicio y un final. Dios ya tiene una ruta establecida para nosotros. El problema, mi amado hermano, es que cuando las pruebas caen, muchos piensan que Dios no sabe qué hacer con nosotros. Amado hermano, Dios sí sabe qué hacer. El problema es que nosotros queremos salirnos de la ruta que Él nos ha trazado por medio del desánimo, por medio del desaliento, por medio, mi amado hermano, de circunstancias que bien pudieran, como así se podría decir, enfriar, sí, lo que Dios quiere que se mantenga siempre encendido o en su fuego. Pablo recibe una expresión de aliento y la recibe en el momento más necesario de su ministerio. Ten ánimo. Y le dice, Pablo, tú. Eso, mi amado hermano, implicaba un trato personal. Ten ánimo, Pablo. Yo no sé si de pronto usted está viviendo pruebas ahorita. Y Dios le puede estar hablando por medio de esta enseñanza, diciéndole en esta noche, ten ánimo, Carlos, ten ánimo, Juan, ten ánimo, Pedro, ten ánimo, sí, Rigoberto, ten ánimo, María, yo no sé. Pero el Señor sí pudiere bien estar diciéndole en esta noche, ten ánimo, fulano de tal. No te desanimes. El desánimo, mi querido hermano, no puede entorpecer el plan que Dios ha trazado para ti. No puede retrasarte. La Escritura menciona que Pablo recibe de manera personal aliento. Verso número 11. Pues, versículo 11. Como has testificado, es decir, como has proclamado de mí, es decir, como no has callado, no te has dejado amedrentar,
Así es necesario que testifiques, que sigas proclamando mi palabra, pero ya no en Jerusalén, sino que la lleves hasta donde mismo. Por eso es que más adelante Pablo, pudiendo ver, oiga, Pablo tuvo una oportunidad maravillosa de salir airoso de todo esto. Pero cuando alguien lo quería dejar salir, que eso lo vamos a ver, estudiar más posteriormente, Pablo, sabiendo lo que ya Dios había trazado para él, Pablo dijo: no, yo quiero apelar a César. Es decir, ¿a dónde quería irse? A la capital del imperio, a Roma. Quería ir a Roma. Él en su, diría yo, en su ruta que Dios le había trazado, el enemigo le puso puertas para decir: ¿para qué vas a ir a Roma? Hasta aquí nomás llegaste, lo hiciste bien. Sí, simplemente pídele para que te dejen libre. Y Pablo podía salir libre. Félix, uno de los gobernadores, le pidió hasta dinero para salir. Le dijo: ¿cuánto hay? La Biblia dice que lo mandaba a llamar para ver en esas tantas llamadas, cuando Pablo le decía: bueno, a ver, tengo tanto, déjame salir. Pero no, mi amado hermano, no se puede huir de la ruta que Dios nos ha trazado. No nos podemos en modo alguno, sí, atemorizar o amedrentar cuando sabemos que en Dios tenemos un plan que cumplir. Tú no puedes, por así decirlo, si siendo un estudiante, tirarte, mi amado hermano, sí, en media carrera, tirarte de esa carrera y decir: ya no quiero estudiar. ¿Por qué? Porque eso traería más adelante graves consecuencias. Podría acarrear tristeza, podría acarrear no solamente para ti, sino para tu familia, malos días en tu vida posterior. Asimismo es en la parte espiritual. No podemos amedrentarnos, no podemos flaquear cuando el Señor nos dice que debemos de tener ánimo. El problema es que el ánimo lo vamos a encontrar cuando nos sumergimos en su presencia, en su intimidad. El ánimo espiritual no lo encontramos, mi querido hermano, sí, yéndonos de vacaciones para decir: ay, hermano, estoy tan cansado que quiero unas vacaciones y voy a regresar con mucho más ánimo. En la parte espiritual no sucede así. En la parte espiritual, si usted dice: ay, hermano, estoy con tantos problemas que me voy a pegar unas vacaciones y cuando venga voy a venir fortalecido. No, va a venir es débil. El ánimo que Dios nos da solamente lo encontramos cuando doblamos nuestras rodillas y nos sometemos en intimidad con Él a través de la oración. Ahí nos animamos, ahí nos fortalecemos. Y obviamente mucho pueblo no quiere la fuerza de Dios porque tiene temor de doblar sus rodillas. Mucha gente, mi amado hermano, ora y ora por fuerza. Ora porque se ve forzado a hacerlo. Pero usted tiene que aprender a disfrutar sus tiempos de oración. Cuando usted ora por obligación, usted no recibe ánimo. Usted más bien acaba más cansado de cuando antes usted quería orar. Cuando usted pone voluntad, pone corazón en los ejercicios espirituales, usted va a encontrar deleite, va a disfrutar los tiempos de oración. Yo me recuerdo en mis primeros años de cristiano. Oiga, para mí no había cosa más deleitosa que sentarme frente a mi Biblia, leerla, y cada vez que la leía me parecía que cuando la estaba leyendo yo me veía dentro del escenario bíblico. ¿A cuánto le pasa eso? Cada vez que yo leía parecía que yo estaba en el texto y que las cosas que le sucedían al que estaba ahí, yo estaba al lado de él o me identificaba con él, y parecía que yo le estaba viviendo la experiencia. Pero cuando uno le pierde esa sazón, le pierde, mi amado hermano, ese brillo a la escritura, cuando la lee, le parece una lectura monótona, cansada, y que el esfuerzo que está haciendo no va a tener mayor recompensa. Aprende a disfrutar, mi amado hermano, tus tiempos de intimidad con Dios. Eso sí que va a fortalecer tu vida. Pablo encontró en Dios el ánimo necesario en el momento preciso. Dice el Señor: pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo inmediatamente supo que su fin no era en Jerusalén. Pablo supo desde ese momento que su trayectoria tenía que ir hasta el imperio del mundo. Sí, Roma, su capital. Versículo número 12. Venido el día,
venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot. Ahora, cuando se habla de un complot, usted tiene que entender que un complot es una maquinación, pero que se la realiza en oculto. Sí, un complot es, por así decirlo, algo que se pudiera llegar a establecer en intimidad para buscar un propósito o un mismo fin. Muchos pueden, sí, crear un complot. ¿Para qué? Para derrocar, por ejemplo, un gobierno. ¿Sí? Para tirar abajo alguna determinada institución. La Biblia declara que entre los judíos tramaron un complot. Ahora yo pregunto, ¿quiénes creen ustedes que tramaron el complot? ¿Los fariseos o los saduceos? Los saduceos. Porque los fariseos terminaron saliendo de esa reunión apoyando ¿a quién? A Pablo. Verso número 12. Algunos de los judíos tramaron un complot y se juraron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Ahora, ¿qué hicieron? ¿Buscaron a quién? Ahora, ¿con quién se juramentaron? ¿O a quién le juraron? A Dios, mi amado hermano. Ellos cuando hicieron el juramento pusieron a Dios de por medio. El problema es que cuando se juramentaron en este complot para dar muerte a Pablo, sí, lo hicieron invocando el nombre de nuestro Dios. Prácticamente dijeron para sí: ayunamos, nos abstenemos de alimento, sí, hasta no ver, sí, la muerte de este hombre. Ahora, mi pregunta es: ¿cuántos pueden llegar a orar de esta manera? Señor, voy a orar para que sí le des muerte a mi marido. Hasta que no se vaya este fulano, no voy a parar, sí, este ayuno. Amado hermano, si algo tiene el ayuno, si algo tiene el tiempo de oración y los votos que usted le puede hacer a su Dios, no es para destruir a su prójimo, sino para edificar el reino de Dios y su vida. Yo quiero, por favor, que usted me acompañe al Antiguo Testamento. Veamos si una pauta por medio de la Escritura. En el libro de Isaías, libro de Isaías, en el capítulo 58, algo dice el Señor ahí. Mire, por eso Dios castigó duramente a su pueblo, porque hasta en esto quebraron su manera de ver la voluntad de Dios. Vamos a leer versículo número 3. Isaías capítulo 58, verso número 3. ¿Lo encontró ya? Porque dicen: ayunamos y no hiciste caso. Ahora, ellos le están reclamando ¿a quién? A Dios. ¿Por qué el pueblo le estaba reclamando a Dios? Porque ellos supuestamente ayunaban, sí, en el nombre de ese Dios, pero ayunaban con propósitos egoístas. Eso es más o menos decir: Señor, voy a ayunar hasta que venga la lavadora. Voy a ayunar hasta que me venga esa casa que estoy esperando. Ahora, veamos qué piensa Dios al respecto. O voy a ayunar para que destruyas a mis enemigos. Veamos. Porque dicen: ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, dice el Señor, que en el día de vuestro ayuno, ¿qué es lo que buscaban? Buscáis vuestro propio
gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Verso 4. He aquí que para contienda y debate ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en alto. Hay otros que se disponen a orar o a ayunar o a buscar el rostro de Dios simplemente para que otros digan: uy, el hermano cómo ayuna, uy, el hermano es que ora. Pero, amado hermano, sus motivaciones son motivaciones egoístas. Ahora, ¿cuál es el ayuno que Dios realmente, sí, diría yo, acepta de parte de su pueblo? Los que pretenden buscarlo. En el versículo más adelante, sí, del mismo capítulo, número 58 lo dice, verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Mire las intenciones. ¿Para qué es? Vaya haciendo la lista. Desatar las ligaduras de impiedad. Es decir, Señor, saca de mí todo lo impío. ¿Qué más? Soltar las cargas de opresión. Es decir, si yo soy el causante de un malestar con otros, Señor, rompe esas cargas para no oprimir a los demás. Y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis, ¿qué cosa de mi vida? Toda carga. Verso número 7. No es para que partas tu pan con el hambriento. ¿Qué más? Y a los pobres errantes, si albergues en tu casa, es decir, sé hospitalario, que cuando veáis al desnudo lo cubras y no te escondas. ¿Qué dice ahí? Sabes que tu hermano está en necesidad y sabes que él pasa por tu casa, y tú, sabiendo que él va a pedir algo, tú que dices, otra vez el hermanito, y pum, baja de pronto la ventana, cierra la puerta, no, que nadie haga bulla hasta que pase el hermano. Amado hermano, pero sí, esa era básicamente la voluntad de Dios cuando cuando el hombre se dispone a buscar el rostro de Dios en oración. Prácticamente, Señor, mi ayuno debe de ser para limpiarme de mi maldad y para disponerme a ayudar ¿a quién? A mi prójimo. Pero, oh sorpresa, sí, la lista es más grande, obviamente. Si vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, el ayuno que se estaba fraguando en complot era para darle muerte. ¿A quién? Al apóstol Pablo. A un hombre. Y así no hubiese sido apóstol, y así no hubiese sido un cristiano. El Señor repudia cuando nuestras oraciones están fuera de su voluntad. Y eso usted ya lo sabe en este estudio, porque ya lo hemos visto por medio de la Escritura. Dios solamente acepta las oraciones que están conforme a su voluntad. Amén. Si se ha olvidado, rápidamente, por favor, acompáñeme a la Biblia. Dice el Señor: primera carta de Juan, capítulo 5, rápidamente. Versículo 14 al 15. ¿Lo tiene? Primera carta de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿qué dice? ¿Cómo deben de ser las cosas que pedimos? Conforme a su voluntad. Entonces, ¿qué sucede allá en el cielo? Él nos oye. Si estamos pidiendo fuera de su voluntad, déjeme decirle que usted está pasando su tiempo en la oración. Verso 15. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Estos hombres que estaban pidiendo la muerte de un inocente, y así fuese culpable,
El único que tiene poder para quitar la vida a los hombres no es otro hombre, sino solamente nuestro Dios. Porque la misma palabra nos dice y nos proclama: no matarás. Amén. Volvamos pues a Hechos capítulo 23, verso número 13. ¿Cuántos hombres habían hecho este ayuno? Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Verso 14. Los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Mira hasta dónde puede llegar la perversidad de un corazón. Ahora pues, vosotros con el concilio, mire, requerid al tribuno, es decir, solicítenle ustedes, como que es cosa de ustedes, así soliciten al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, es decir, para que lo saquen de ¿dónde? ¿Dónde estaba Pablo? En la fortaleza. Sí, para que lo saquen de la fortaleza, obviamente, y lo traigan ¿a dónde? Al territorio de ellos. Mire cómo se puede llegar a fraguar el asunto. Que lo traigan si mañana ante vosotros, como que queréis indagar algo o alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Oiga, mi amado hermano, ¿hasta dónde puede llegar la maldad de un corazón afectado por el odio? Sí, obviamente cuando Cristo no gobierna un corazón. El problema es que a veces, teniendo supuestamente a Cristo, aún siendo cristianos, todavía guardamos ira, rencor, raíces de amargura en el alma. Hay personas que aún siendo cristianas o profesando un cristianismo, todavía no pueden perdonar a un padre, todavía no pueden perdonar a una madre que de pronto los abandonó y que para ellos se les hace todavía algo inconcebible que les hayan hecho pasar de pronto por tanto sufrimiento. Yo he escuchado, amado hermano, a lo largo de mis años como cristiano, a hombres, mujeres, maldecir a su padre, maldecir a su madre, cuando se les confronta ¿con qué? Con un perdón, que se debe de otorgar para que ellos mismos puedan ser libres. ¿Cuántas veces usted escucha decir: sí, yo lo podré querer muchísimo, pero yo no voy a olvidar lo que él o lo que ella me ha hecho en la vida? Y pudieran estar, mi amado hermano, cerca de ellos, pero nunca doblegar su corazón para decirle: te perdono por toda ofensa que me has hecho. El odio de estos hombres albergó su corazón y obviamente les hizo maquinar, con anticipación, un asesinato. Versículo número 16. Pero recuerde, si contra Pablo, recuerde Deuteronomio, el que leímos el texto inicial, Deuteronomio 28:7, si por un camino quieren venir a hacerte daño, el Señor los va a mandar a huir por 7. ¿Qué sucedió? Verso número 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, es decir, ¿quién? Él, un sobrino. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Verso 17. Ahora, Pablo sabía que él no iba a morir. ¿Por qué causa? ¿Qué le había dicho el Señor una noche anterior? Ten ánimo, así como has predicado aquí, vas a ir a predicar a Roma. Es decir, no vas a morir hasta que tu ministerio se cumpla en esa ciudad. Ahora, la Biblia dice que el apartado ve venir el mal, el apercibido, ve venir el mal y se aparta. ¿Qué hace Pablo? Pues por su cuenta. Verso número 17. Pablo entonces, llamando a uno de los centuriones,
dijo: lleva a este joven ante el tribuno. Y me pareció muy correcto, porque Pablo pudo haberle dicho al joven: perfecto, gracias por haberme apercibido a mí, y ahora déjame que yo me voy a encargar de este asunto. Ahora, como recuerde, el tribuno era una persona inconversa. El tribuno simplemente era, de alguna manera, una persona de autoridad puesta ¿para qué? Para traer tranquilidad y paz en esas provincias judías. Sí, Pablo bien pudo haber pasado por un mentiroso. Pablo pudo haber pasado por un descreditado en medio de esta situación, donde todavía no se sabía realmente qué estaba pasando con Pablo. Pablo hace algo correcto. Toma a esa persona que le llevó él, en este caso, la noticia, y la usa a esa persona como la fuente de información para que le haga saber, en este caso, al tribuno, acerca de la situación que se estaba planificando en oculto. ¿En dónde? En el Sanedrín, en el templo. Amado hermano, usted tiene que entender que no hay mejor cosa que aclarar cuando existen, diría yo, entre hermanos, y esto quiero llevarlo a la parte eclesial, cuando existe discrepancias entre hermanos, de coger a las personas involucradas y confrontar de manera personal. Porque así usted se evitará el cuento, se evitará el chisme, se va a evitar un problema. Cada vez que usted se entere de algo por alguien y usted ve que esa situación involucra a otros y puede afectar la estabilidad suya o la de la iglesia o la de su familia, coja a esa persona, llévelo donde los involucrados y ahí frente a él diga: a ver, dime lo que me viniste a decir a mí acerca de tal o cual persona. El problema es que a nosotros se nos paran las orejas cuando se nos traen algún tipo de chisme, ¿verdad? No nos gusta, dicen muchos, pero me entretiene. Hay otros que dicen: hermano, sí, a mí no me gusta, pero si me lo cuentan, ¿qué más? Pues para orar quiero saber. Y lo menos que hacen es orar por el problema. Pablo le dice al centurión: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Verso número 18. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese a ti a este joven, que tiene algo que hablarte. Verso 19. El tribuno tomándole, él entonces tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. Verso 19. El tribuno tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando ¿qué cosa? Tu promesa, es decir, tu palabra. Verso número 22. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. ¿Qué acontecerá, mi amado hermano, acerca de esta situación? El próximo día jueves lo estaremos viendo, si así Dios nos lo permite. Amén. No se pierda, mi amado hermano, esta enseñanza, porque Dios nos está haciendo aprender mucho a través, sí, de la vida de este apóstol Pablo. Amén. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, en oculto se fragua contra nosotros querer hacernos daño? ¿Cuántas veces aún la propia familia, mi amado hermano, tiende lazos
¿Para qué? Para verte caído, para verte destruido. Se satisfacen y se complacen cuando vas en fracaso, cuando pierdes un negocio, cuando en el matrimonio te va mal. ¿Cuánta gente, mi amado hermano, quiere vernos derrotados? Pero los que somos hijos de Dios no estamos derrotados. El Señor no nos ha puesto por cola, sino por cabeza. Amén. Disfruta esa vida y ponte en las manos de Dios, que Él pelea por ti. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco, mi Señor. Esta palabra nos fortalece. Esta palabra nos ilustra aún en nuestras propias vidas las enseñanzas, mi Dios, y las lecciones espirituales que tú un día hiciste vivir a un hombre común y corriente llamado, Señor, Saulo de Tarso. Mi Dios, permite que así como en la vida de este hombre, que muchos buscaron su mal, su destrucción, tú, mi Dios, lo libraste de todas las cosas. ¿Por qué? Porque habías trazado en la vida de este hombre un propósito. Aquí, mi Dios, hay más que uno. Y en muchos de ellos, tú ya tienes establecido un inicio y un fin. Y tú, Señor amado, por más que el enemigo se levante, por más que otros nos quieran ver derrotados, por más que muchos, Señor amado, quieran ver una iglesia destruida, si tú, mi Dios, has puesto a esta congregación, has puesto a estas vidas en tus manos, tú cumplirás tus propósitos en nosotros. Lo creemos, mi Dios, porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesús nos levantamos en victoria por el poder del Espíritu Santo. Que Dios bendiga a la iglesia y que nuestro Dios sea en todo momento exaltado.